Bien. Bueno, en primer lugar, disculpen, ahí estamos. En primer lugar, además de agradecerles que estén hoy acá, comentarles que esta es una actividad que pensamos como la primera de un ciclo de debates de coyuntura política que organizamos entre el IEC, el Instituto de Estudios y Capacitación de CONADU, y la Secretaría de Organización de CONADU, viendo un poco el panorama en el cual nos encontramos no solo en nuestro país, sino el panorama regional, con el cambio de rumbo que emprendimos en Argentina a partir del 10 de diciembre de 2019, las dificultades con las que nos encontramos a la salida del gobierno de Cambiemos y las dificultades que sumó lo inesperado de la pandemia del COVID que todavía estamos viviendo. Y viendo con preocupación cómo en este año 2021 los agentes del poder económico, los agentes del poder judicial y mediático se reagrupan, especulan y apuestan a que otra vez puedan volver a conducir los destinos del país, fundamentalmente teniendo en cuenta que este es un año electoral donde en noviembre va a haber una instancia muy importante para ver cómo seguimos, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que desde las organizaciones sindicales tuvimos una estrategia clara de articulación político-sindical para derrotar el macrismo y apoyar la mayoría de nosotros a la propuesta del Frente de Todos. Nos parecía importante poder reconstruir un ciclo de discusión, de debate, de algunos temas macro de política, de economía, temas sociales, para pensar cómo contribuimos nosotros desde nuestras organizaciones a aunar esfuerzos para apuntalar un proyecto político que atienda al desarrollo productivo, a mejorar la distribución del ingreso y a fortalecer el sistema democrático. Así que la propuesta es generar este ciclo de charlas, seguramente con una frecuencia mensual, con distintos temas e invitados e invitadas especiales para que aborden algún tema en particular, trayendo una presentación inicial disparadora. Por eso hoy, para comenzar, invitamos a los compañeros de Cifra, a Pablo Manzanelli y a Mariana González, quienes van a estar a cargo de la charla de hoy, que tiene como eje la discusión sobre las reformas recientes en el sistema tributario, el tema de ganancias, el tema del aporte extraordinario de las grandes fortunas y demás. Pero antes de darle la palabra a ellos, vamos a darle la palabra a Yamile Sokolowski, la compañera, todos la conocen, directora del Instituto de Estudios y Capacitación, para que también dé un marco general a la actividad. Yamile. Gracias, Belén. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todes, y gracias especialmente a Pablo y a Mariana por acompañarnos en la primera charla de este ciclo que estaba presentando Belén. Yo solamente quisiera agregar, bueno, que este es un esfuerzo también por discutir, digamos, estamos discutiendo fuertemente la coyuntura, estamos en un estado de emergencia permanente, tenemos que hacer un esfuerzo por, a partir de la coyuntura, no dejar de ir a discutir las cuestiones estructurales, cuestiones que están pendientes y que evidentemente es necesario lograr resolver o lograr poner, o mantener en el horizonte de nuestra perspectiva de transformación de esta sociedad para, bueno, para empezar a cambiar las reglas de juego claramente a favor de los sectores populares. Estamos en un proceso muy complejo, Belén también lo caracterizaba, y bueno, y ponía también en el horizonte una instancia electoral que es determinante también de qué posibilidades vamos a tener de no retroceder y de poder efectivamente avanzar sobre esas cuestiones pendientes en función de la construcción de una sociedad igualitaria, de una sociedad con justicia social, de una sociedad con mayores márgenes de soberanía en todos los sentidos para nuestro pueblo.
Y no quería dejar de decir que hoy es 3 de junio, hoy es nuevamente un aniversario del inicio de este movimiento, más que consigna, que se ha construido en torno al reclamo de Ni Una Menos. Quería decir que en las consignas que estamos planteando como parte de nuestros reclamos en este día, no puede faltar nuestro reclamo por la aparición con vida de Tehuel, y el reclamo de una reforma judicial feminista, que es claramente uno de los territorios donde decididamente tiene que avanzar un proceso de democratización que no puede no ser con perspectiva de género en nuestro país, para abordar de una manera más efectiva y oportuna la problemática de la violencia por razones de género, y que también es para nosotros y nosotras un reclamo fundamental el avance en una ley y también una política integral que garantice la inclusión y el cupo laboral travesti trans. Tenemos muchísimas demandas, pero esas son algunas de las consignas que resumen las prioridades que estamos planteando en este momento. Y quiero compartir con ustedes, muchos de ustedes, muchas y muchos han estado también acompañando en el día de hoy de distintas maneras esta movilización virtual que estamos haciendo para que en esta fecha ese grito, esa denuncia y esa voluntad de avanzar sobre transformaciones también estructurales que necesitamos en nuestra sociedad se haga sentir. Y bueno, y quiero decir también que para nosotras la discusión también una discusión donde, partiendo de la coyuntura, podamos mirar un poco más allá la cuestión de los cambios que se han producido últimamente en el sistema impositivo, que discutíamos un poco si los llamamos reformas en el sistema impositivo. Además decimos que los llamábamos cambios nada más, que son algunas modificaciones puntuales que han sido acompañadas, y en algunos casos también resultado de una iniciativa de las organizaciones sindicales, y particularmente de nuestra central y también de nuestra federación. Son cambios importantes, cambios que nos parece que han sido oportunos, pero que también siguen señalando, en todo caso, el rumbo, la orientación, el sentido de una transformación de más largo aliento, que también sigue siendo una de las cuestiones pendientes para pensar o para poder reconfigurar o configurar de una manera decididamente diferente la matriz de la distribución de la riqueza en nuestro país. Así que me parece que es sumamente importante que podamos empezar este ciclo de charlas abordando este tema con un compañero y una compañera que son una presencia permanente y absolutamente significativa en el trabajo permanente de nuestra central, ¿no?, por tratar de construir esta agenda de la clase trabajadora. Así que, bienvenides. Gracias. Una cosa más antes de que arranquen Pablo y Mariana, o Mariana y Pablo, como ellos decidan. La dinámica de siempre en un Zoom, hacen la presentación los compañeros y después va a haber un momento para el intercambio. Les pedimos que se anoten en el chat para que podamos ir dando la palabra. Bueno, empiezo yo. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Gracias por la invitación. A mí me lleva atrás de Mariana, pero obviamente a las compañeros de CONADU, a Yamile y Belén, y al resto. Bueno, me pareció interesante cómo lo introducieron el tema Belén y Yamile, porque bueno, efectivamente tenemos un conjunto muy amplio de debates y desafíos en la economía y la sociedad argentina, ¿no? Que ya nos había dejado la pelota picando Macri, y la pandemia nos hizo un flipper más o menos, ¿no? Porque realmente las situaciones
para discutir y para buscar mejorar la distribución del ingreso y la condición de vida de las mayorías, pasa por múltiples planos. Entonces, bueno, este es uno. Estamos, como decía Belén, en una crisis de una crisis, muy profunda, por cierto. Históricamente Argentina ha tenido crisis profundas, pero esta es asimilable a la del 2001-2012, es decir, de las más profundas de su historia. Y está atravesada, como en casi todas las crisis, por una caída del salario real y los ingresos de la población, y un aumento del desempleo y de la pobreza e indigencia. Digo. Estamos en una situación, como ustedes ya saben, sumamente compleja y que debería ser un límite, ¿no? En términos sociales. La ventaja que tenemos es que ahora gobierna el Frente de Todos y no gobierna el que nos precedió, ¿no? Que seguramente hubiera continuado, aún en el marco de una pandemia, con sus políticas regresivas. No solo nos dejó una crisis, nos dejó una deuda impagable, nos dejó también, llamémosle una reforma tributaria regresiva, ¿no? Que es el tema que nos convoca. Podemos no tener miedo y decir reforma, porque reformas tributarias son permanentes. Lo bueno de las reformas es que son permanentes. Pero la verdad que permanentemente hay cambios impositivos. Y los cambios que hizo Macri no fueron menores y siempre fueron en un sentido, como el que ustedes esperan, para favorecer a los sectores de altos ingresos. Esto lo hizo a pesar de que su diagnóstico principal de los problemas que tenía la Argentina cuando el gobierno de Macri recibió la situación era que teníamos un déficit fiscal muy grande, que ese déficit se financiaba vía emisión monetaria, que eso generaba un desequilibrio en la economía en múltiples planos, por ejemplo en precios, tipo de cambio, etc. Y lo que había que hacer es desandar la política llamada por ellos populistas, por nosotros nacional y popular, de favorecer la mejora de la situación de los trabajadores y de los sectores populares en general. Bueno, entre esas reformas yo digo, a ver, bajar las retenciones a las exportaciones, reducir el impuesto a las ganancias de empresas, no cumplir sus promesas en términos de reducir el impuesto a las ganancias de la cuarta categoría, de eso se va a ocupar después Mariana. Reducir bienes personales, decir que los bienes personales, es decir, el impuesto a la riqueza que existe en Argentina, que es muy marginal, en lugar de plantear que habría que mejorarlo y hacerlo más progresivo, lo que directamente no tendría que existir. Yo recuerdo que estuve ahí en el Congreso cuando se discutía y todos los contadores que llevaba Cambiemos planteaban que las pocas posibilidades de fiscalización de ese impuesto lo volvían un impuesto que había que hacer desaparecer. Y obviamente no es que planteaban recuperarlo con un impuesto a la herencia, ni cualquiera de estas otras cosas que uno podría poner sobre la mesa. Sino que, bueno, bajaron aportes patronales. Una serie de medidas que en lugar de resolver el problema que ellos estaban planteando, el déficit fiscal, lo aumentaban. ¿Sí? Lo aumentaban a la par que en el marco de las crisis, solo un año de los 4 no fue de crisis en el gobierno de Macri, se agravaba, por supuesto, la recaudación tributaria. Entonces, bueno, esto es lo que nos deja, digo, haciendo un trazo muy grueso, el gobierno de Macri, y que empieza a cambiar en el marco del Frente de Todos en un sentido progresivo, no exento de las contradicciones
que caracterizan la composición política y de representaciones sociales del Frente de Todos. Nosotros desde el comienzo hemos caracterizado al Frente de Todos como un gobierno, como una alianza entre distintas representaciones de los sectores populares, que tienen obviamente una columna vertebral en la representación política de Cristina Fernández de Kirchner, pero también representaciones diversas de los grupos económicos locales. Estas contradicciones están presentes en todas las políticas y discusiones que tienen que ver obviamente con las reformas o los cambios impositivos, como lo quieran llamar, o también obviamente con cualquier política económica, ¿no? Y de esto se trata, obviamente nunca tenemos que abordar un tema de un modo tan separado de el conjunto, porque la economía no es eh, un resultado de medidas que tienen impacto cero en el resto, sino todo lo contrario. Entonces, bueno, acá, por un lado, contextualizar, ¿no? En ese sentido, digo, la crisis de la crisis, las dos pandemias, la pandemia económica de Macri y la pandemia sanitaria, nos generan fuertes restricciones y límites a la hora de actuar en la política económica. Esto es una realidad objetiva, pero al mismo tiempo la política económica puede ir expandiendo los límites de la cancha, para decirlo de algún modo, ¿no? Los límites de las posibilidades que tiene un gobierno de hacer política expansiva y hacer un sendero de reactivación económica en términos progresivos. Y bueno, en ese sentido está hoy en día la discusión de la política fiscal del gobierno, de la política monetaria. Desde el punto de vista de lo que nos toca, obviamente las posibilidades de hacer una política expansiva de gasto público depende de los recursos disponibles, ¿no? Esto es evidente. De lo contrario, también está la posibilidad de la emisión monetaria para la financiación. Lo que no tiene Argentina en este contexto es la posibilidad de expandir su endeudamiento, porque sería, primero porque no puede acceder a un crédito de esas magnitudes, pero además porque sería insolvente dadas las condiciones que heredó del gobierno de Macri. En el marco de la propia pandemia sanitaria, esta discusión, y sobre todo estoy hablando del año pasado, digo, estamos en pandemia sanitaria, pero del primer momento, esta discusión se dio, yo creo que en los primeros meses. Yamile, creo que ahí ya cuando, y Mariana, cuando estábamos en las reuniones de CTA, ya creo que en el propio abril fue, principio de abril si no recuerdo mal, que empezamos a discutir, bueno, pero hay que poner plata para los sectores de menores recursos, en una situación de confinamiento y las características que ustedes conocen, ¿de dónde salen esos recursos? Y ahí fíjense que los economistas de derecha, e incluso los economistas que no son tan heterodoxos, que están a veces infiltrados dentro del gobierno, planteaban que esto se resolvía con emisión monetaria. Yo lo he escuchado, por ejemplo, a Redrado decir eso y tantos otros economistas, que en una situación tan extraordinaria había que emitir dinero. Ahora se quejan por la inflación, que para ellos es el resultado de esa emisión que se hizo el año pasado, y con esa emisión de dinero era suficiente para financiar la política que se necesitaba como paliativa en términos económicos para la pandemia. Pero bueno, ahí en las reuniones de CTA surgió, al calor de las discusiones, una propuesta distinta, ¿no? Que fue financiar parte de esas erogaciones que hacía el Estado en términos extraordinarios a partir de un impuesto a las grandes fortunas.
que me parece que fue un gran aporte de la CTA a la discusión y generó un antecedente. Creo que es un antecedente que es lo que más preocupa. No sé si lo que más preocupa es lo que tuvieron que poner, sino el antecedente que deja. Fíjense, ¿no? El impuesto a las grandes fortunas hasta el día de hoy recaudó 223.000 millones de pesos. Más o menos lo pagaron 10.000 personas. Esto eran más o menos los cálculos que se habían hecho. Se habían hecho que iban más o menos a afrontar este impuesto 10.000 personas, a veces hacían algunos cálculos superiores. La estimación original era que se iban a recaudar 300.000 millones de pesos. Todavía no se terminó de computar esa recaudación, así que hay que ver si se llega a aproximar un poco más el bochín. Pero estamos hablando, digo, para que tomemos una dimensión, alrededor de 1% del PBI. Por supuesto que, como nosotros somos transgresores, en la CTA planteábamos algo que era un poco más agresivo en términos de recaudación. Planteamos la generación de dos impuestos, aportes, llámelo como quiera. No es la discusión central, me parece. Uno a las grandes empresas y otro a las personas físicas. Bueno, la síntesis de las discusiones dentro del Frente de Todos dejó como legado que haya un solo impuesto, que es el de las personas físicas. Con las contradicciones del Frente Mediante, que de todos modos me parece que fue una experiencia muy interesante. Agarramos del 0,02% de la población y del 0,1% de los contribuyentes de bienes personales, cerca, estimamos que puede llegar, como dije antes, 1% del PBI. 1% del PBI que es equivalente, por ejemplo, para decir algo, a 3 vueltas y medias de IFE, es decir, que financia buena parte de los recursos, digo, se podría haber financiado 6 vueltas de ATP, por ejemplo. Yo me había anotado un número, esto, bueno, puede variar dependiendo de las vacunas y qué sé yo, pero 200 millones de dosis de vacunas. Digo, para que tomemos una dimensión de que es un impuesto que no es marginal. No es marginal desde el punto de vista de lo que se recaudaba. Obviamente tiene un destino específico, o sea que no se pueden comprar esas 200 millones de vacunas. Hay un porcentaje que va hacia equipamiento, vacunas, etcétera, de salud, otro tanto que va para subsidiar a pymes, un porcentaje que va al progresar, destinado a educación, otro que va a sectores vulnerables, sobre todo barrios populares, y un porcentaje que va a YPF y producción de gas. Digo, en las discusiones hay un punto que me parece interesante tocar. En las discusiones se hablaba, y sobre todo los que no lo quieren pagar dicen, que este impuesto en realidad no es por única vez, ¿no? Por un lado. Y por el otro, que es confiscatorio y que afecta a la inversión. Bueno, me parece que nada de eso es cierto, ¿no? Por un lado, digo, tiene un antecedente este impuesto que nos dimos cuenta, por lo menos yo me di cuenta después de que se hizo el proyecto de Grandes Fortunas, que fue una reforma la reforma de Machinea, no sé si la recuerdan, la de 1999. Estamos hablando de la alianza, ¿no? Es decir, para nada un gobierno que resultó en un sentido progresista. Que en una reforma tributaria general que hizo, que fue bastante regresiva, pero con fines fiscalistas, intentó incorporar un impuesto extraordinario por única vez. Y se lo hizo sobre el impuesto a las ganancias.
de empresas. Se le metió una sobretasa de 20% al impuesto a las ganancias de empresas. Para las empresas que tenían una ganancia por encima de los 120.000 millones de pesos dólares de esa época. Esto en ese momento no se hizo ruido, fue por única vez, digo. O sea que es mentira eso, que los impuestos que se plantean por única vez no se cumplen. Digo, por otro lado, cuando lo hace un gobierno de derecha es constitucional y cuando lo hace un gobierno popular no lo es. Digo, ahí, ¿por qué no hubieron fallos de la Corte en contra ni se judicializó el tema? Bueno, yo tengo la respuesta, digamos, ¿no? Pero en términos jurídicos me parece que es un argumento importante. La respuesta es que es un impuesto que se lo fiscalizó muy poco y que tuvo una recaudación muy marginal de 0,05% del PBI. Es decir, no afectó. Siempre lo que hace ruido es lo que afecta, digamos, obviamente. Por otro lado, a ver, esta cuestión central, ¿no? De este impuesto afectaba a la inversión, y en realidad yo digo, deberíamos plantear que no si lo defendemos, obviamente, pero yo creo que sinceramente no tiene impacto en ese sentido. Primero porque el grueso de la concentración del aporte en términos tributarios del impuesto a las grandes fortunas no solo está concentrado en solo 10.000 personas, sino además que dentro de esas 10.000 personas había una concentración enorme. A tal punto esto es así, que el 70% de la recaudación está explicada por las 1.000 personas que más tributaban. Esas 1.000 personas que más tributaban, obviamente, suelen ser empresarios de grandes empresas, ¿no? Grandes empresas que en el marco de la pandemia, muchas de esas se mantuvieron activas. Nosotros hicimos un relevamiento en ese momento, que las 200 empresas más grandes del país, si no recuerdo mal, el 65% estaba activo, casi plenamente activas, digamos. Y muchas de ellas teniendo ganancias especialmente importantes en un contexto de pérdida generalizada, ¿no? Como lo eran, por ejemplo, bueno, los supermercados, las empresas de telecomunicaciones y otras tantas. Bueno, las empresas, los laboratorios, etcétera, etcétera. Por otro lado, este impuesto, que a raíz de una propuesta de la CTA para que no sea marginal, se le hizo sobre el conjunto de los bienes personales. ¿Por qué digo esto? Porque el impuesto de los bienes personales deja fuera a un conjunto muy grande de bienes personales, ¿no? Las tierras rurales, las cajas de ahorro, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros metimos todo para que no sea, propusimos meter todo sin las exenciones, así era un impuesto importante, y el 40% de lo que se estima, ¿no? Que el 40% de los bienes grabados correspondían a bienes y activos dolarizados que no forman parte de las acciones de esas personas en las empresas, y de los cuales el 92% estaban radicados en el exterior. De ahí la importancia de poner una alícuota distinta para los bienes radicados en el país y en el exterior, porque de esa forma aumentaba mucho el impuesto. Me estoy poniendo bastante técnico quizás en la explicación, pero a ver, no afectaba la inversión, era progresivo, muy progresivo en términos sociales, permitía financiar, al no ser marginal, una buena parte de los recursos que necesitaba el Estado para hacer política fiscal. Por lo tanto, me pareció que era indudablemente un impuesto o un aporte muy, muy valioso en el contexto de la pandemia. Por otro lado, bueno, hubieron muchos cambios impositivos.
en el contexto del gobierno del Frente de Todos, ¿no? El aumento de las retenciones, el impuesto país, un aumento de las alícuotas de bienes personales, de hecho también hubo eso. Pero yo me quería concentrar, porque era un poco la idea que habíamos consensuado, con el impuesto que se acaba de aprobar sobre las empresas, el impuesto a las ganancias de empresas. Lo cual es bastante importante desde dos puntos de vista. Yo lo vengo repitiendo de este modo. Es el impuesto a las grandes fortunas de 2021, o por lo menos pretendía hacerlo, ¿sí? Ahora vamos a discutir si alcanza esa importancia o no. Yo creo que finalmente no, pero tenía las posibilidades de hacerlo. A ver, muy brevemente. El impuesto a las ganancias de las sociedades era de 35% durante el gobierno kirchnerista y hace muchos años. El gobierno de Macri propuso una modificación en 2017 para bajar el impuesto a las ganancias en forma escalonada. Hacerlo primero a 30%, que es lo que hizo efectivamente en 2019, y posteriormente bajarlo a 25%. Obviamente en el marco del latiguillo habitual de que la presión tributaria es muy elevada en Argentina. Lo cual es cierto si uno mira el conjunto, pero no necesariamente es cierto si uno mira cuánto afecta a las empresas. Porque en Argentina uno de los impuestos principales es el IVA, que es uno de los más regresivos, obviamente. Bueno, la propuesta que hace el gobierno es hacer una escala del impuesto a las ganancias, o sea, hacer una escala diferencial de alícuotas a las empresas de acuerdo a su nivel de ganancias. Así propone, hubo algunas idas y vueltas, pero finalmente lo que salió es una escala de hasta 5 millones de pesos de ganancias. Esas empresas que tengan ganancias inferiores a 5 millones de pesos pagarían 25% de alícuota de ganancias, lo cual, es decir, verían reducir ese impuesto del 30 que rigió el año pasado a 25 en este año. Lo cual es una caída bastante significativa si uno lo compara con el 35 de 2015. Ganancias entre 5 y 50 millones de pesos, hablamos de una alícuota de 30%. Es decir, a esas empresas se les mantendría el nivel de alícuota. Y finalmente, para las más de 50 millones con ganancias de mayores de 50 millones de pesos en el ejercicio fiscal 2021, tendrían una alícuota de ganancias de 35%. Es decir, a esas empresas se volvería a una situación similar a la del kirchnerismo. Quiero aclarar una cosa. Siempre cuando se ponen escalas, como es el impuesto también de la cuarta categoría, son escalas continuas, ¿no? Es decir, esas grandes empresas tienen una tasa efectiva menor porque por los primeros 5 millones de pesos de ganancias pagan 25, entre 5 y 50 millones de pesos de sus ganancias pagan 30 y del resto del excedente pagan 35. Por lo cual, la tasa de ganancia efectiva para las grandes empresas sería un poco inferior, cerca de 34,5% en la alícuota actual. Es decir, se la aumenta respecto al año pasado, pero es inferior respecto a lo que había dejado el kirchnerismo. De esas grandes empresas, ¿de qué estamos hablando en números según estimaciones? Porque esto es muy difícil saberlo, pues se hacen proyecciones sobre ejercicios fiscales anteriores, ¿no? Y la dinámica económica actual de la economía argentina es demasiado dinámica como para sacar conclusiones rápidas. Pero
alrededor de el 90% de las empresas quedarían con un nivel de alícuota entre 25 y 30%, y apenas el 10% estaría alcanzado por esta alícuota de 35%. Se estima que la recaudación de eso, el aumento de la recaudación producto de estos cambios respecto a una situación de una alícuota generalizada de 30% sería de 100.000 millones de pesos, es decir, alrededor de 0,3% del PBI. No, ¿cómo decirlo? No es algo importante, es progresivo, es un aumento que va a servir en términos de las cuentas fiscales, va a permitir financiar parte de lo que se pierde del impuesto de la cuarta categoría. Yo creo que se perdió un poco una posibilidad de ampliar la recaudación de ese impuesto, porque ahí se jugaba uno de los partidos principales de la reforma tributaria. Y esto no se tenía que hacer necesariamente en forma drástica, es decir, no se tenía que hacer necesariamente con una política demasiado agresiva en un contexto crítico, es decir, una política de aumentar a muchas empresas una alícuota 35 o superior. Sino que, y yo voy a dar un dato que a mí me sorprendió cuando lo vi, que las 1.500 empresas más grandes, de mayores ganancias que tributan el impuesto a la ganancia de sociedades, que son el 0,9% de las empresas, ¿no?, que tributan el impuesto, 0,9%, concentran el 64% de las ganancias netas imponibles. Lo repito porque me parece importante. Solo en el ejercicio fiscal 2018, el último disponible publicado de AFIP, solo 1.500 empresas, que son el 0,9% de las empresas contribuyentes del impuesto a las ganancias de empresas, concentran el 64% de las ganancias netas imponibles. Es decir, en ese núcleo de grandes empresas que en los últimos años en la Argentina desplegaron una estrategia muy reticente a la inversión, de presión muy fuerte a la fuga de capitales, que juegan un papel en el ajuste de precios internos porque controlan los núcleos técnicos y económicos de las cadenas productivas en las que operan y suelen ser oligopólicas, que utilizan los precios de transferencias para evadir impuestos en Argentina, etcétera, etcétera. Es el núcleo de la estructura tributaria del impuesto a las ganancias de empresas y sobre la cual era muy importante actuar. Y yo creo que hubiera sido muy importante, porque si se actuaba, y creo que esto igual queda, ¿no?, para una discusión posterior, nunca, insisto, las reformas tributarias son permanentes. Y los cambios impositivos son permanentes. Si a esas empresas se le hubiera aumentado la alícuota al 37%, es decir, una tasa efectiva de 36,5%, o 36, perdón, de 36%, no es mucho más de su situación, de la situación histórica en el siglo XXI en Argentina, salvo los últimos 2 años, se hubiera llevado esa recaudación probable en lugar de 100.000 millones a 170.000 millones de pesos. Es decir, hubiéramos incorporado más recursos y hubiéramos ensanchado más las posibilidades de que el Estado actúe con política fiscal expansiva, que es lo que se necesita en este contexto. Y además, creo que esto no hubiera afectado la inversión. La encuesta de grandes empresas del INDEC muestra que la tasa de inversión se mantiene inmutable en las grandes empresas, sobre todo en las industriales, pero en general en todo el siglo XXI.
independientemente incluso de las situaciones expansivas de la economía, de los estímulos a mercado y de los impulsos a la inversión que había en la etapa de reactivación económica muy fuerte de la primera etapa kirchnerista, incluso en escenarios de restricción externa, como la que empezó a haber a partir de 2012 y menos incentivos a la inversión porque la economía estaba estancada y había situaciones que atender. Tampoco cambia esa ecuación en materia de inversión cuando aparece el gobierno de Macri y hace una política con un sesgo muy anti-inversión productiva y que fomenta la inversión privada, que hace una apertura económica, que genera un sobreajuste al consumo, tanto público como privado, que son elementos que tienden a desalentar la inversión. En todos esos escenarios, salvo únicamente, como excepción, 2014 y 2015 por efecto de YPF y de la política de los últimos 2 años del gobierno de Cristina, comandada por Axel Kicillof, en materia energética, que YPF genera un cambio significativo en la tasa de inversión al mismo tiempo que lanzan el plan gas y hay inversión en la producción de gas, salvo esos 2 años. En todo el resto de los años, la tasa de inversión de las grandes empresas es la misma. Si ahí metemos un aumento de la alícuota, si rascamos un poco las utilidades, lo único que vamos a tener es menos fuga de capitales. No vamos a tener menos inversión y no vamos a tener menos actividad económica. Y es más, yo creo que esto, digo, en términos generales, esta idea de pensar escalas, que se indexan por la inflación, ya hay algunos temas que dejé de lado para no ser demasiado técnico, aunque sí creo que lo fui igual. Pero digo, esta idea de pensar escalas es muy importante en Argentina. Es muy importante en Argentina porque en Argentina hay, por así decir, la economía funciona en base a 2 ruedas. Hay una rueda que es la rueda principal, la que conduce, que son los sectores dominantes y el poder económico. Y una rueda auxiliar que está subordinada a esa, que es el resto del entramado productivo, que ese resto del entramado productivo permanentemente está generando inversión en la economía. Permanentemente, porque no tiene posibilidades de no hacerlo. Si no lo hace, se ve desplazado al mercado y tiene los límites que le impone la competencia, los límites que impone las importaciones y los límites que impone la propia dinámica de acumulación de capital en la economía argentina. De hecho, bueno, yo estoy dirigiendo una tesis ahora que se está por defender, que muestra que las pymes industriales, este dato no estaba presente hasta ahora, que las pymes industriales tuvieron una tasa de inversión muy importante hasta 2011, entre 2002 y 2011, muy superior a las grandes empresas, que era lo que yo estaba hablando antes. Digo, esto no es menor, porque si damos más recursos y más estímulos a la inversión, esa rueda auxiliar tiene que cada vez ser más contrahegemónica y convertirse en la rueda principal de la economía, con el Estado a la cabeza, impulsando los lineamientos y el desarrollo económico, impulsando a esas empresas obviamente, y además generando una participación activa de sus empresas en diversos frentes. Bueno, creo que ahí me estoy yendo un poquito de tema, pero la idea era vincular un poco estas discusiones con los desafíos de fondo, ¿no? Y me parece que eso es lo más importante, y le dejo la palabra a Mariana para que hable del impuesto a las personas físicas y demás temas. Gracias. Gracias, Pablo. Mariana. Estás muteada, Mariana. Hola, hola. ¿Ahí se me escucha? Sí, ahora sí. Bueno, no, decía, no estoy hablando por donde está la imagen, sino por otro canal. Pero bueno,
en principio, yo voy a hacer la exposición concentrada en el impuesto a las ganancias cuarta categoría, por eso me parecía mejor que primero arrancara Pablo con algo más general, que además es un impuesto que afecta también a trabajadores y trabajadoras del propio gremio, ¿no? En principio, es importante recordar que este impuesto es un impuesto que, mal que a veces nos pese, no deja de ser un impuesto progresivo, ¿no? Por un lado, porque afecta dentro de los trabajadores a quienes tienen mayores salarios, y por otra parte porque además plantea una serie de alícuotas que también van creciendo progresivamente a medida que crecen los ingresos. Ha habido muchas discusiones en torno a la pertinencia, ¿no?, de cobrar un impuesto a las ganancias a los trabajadores. En nuestra posición es un impuesto que sí corresponde que exista, y que en todo caso lo que cabe es la discusión de cuál es el umbral a partir del cual debe pagarse, y qué grado de progresividad debe tener entre quienes sí abonan, ¿no?, este impuesto, que tiene que ser escalonado e ir creciendo la alícuota a medida que aumentan los ingresos. Es un impuesto que existe también en otros países de América Latina, y ni que hablar en otros países desarrollados, e incluso con alícuotas más altas que las que nosotros tenemos. Y además, cuando uno mira la gran heterogeneidad que existe en nuestro mercado laboral, entre los trabajadores y trabajadoras, que más y menos ganan, la verdad que es difícil sostener que no debe existir, ¿no? Cuando uno mira la distancia que existe entre quienes deben tributar y quienes tienen los ingresos más bajos en la sociedad. Haciendo un poco de memoria histórica, cuando arrancó, o en todo caso en el discurso de campaña de Macri, lo que prometía era la eliminación del impuesto a las ganancias, pero no fue lo que hizo. Les voy a compartir, a ver, ¿funciona esto? Ahí ya lo pueden ver. Creo que está cargando. Bueno, al menos yo lo veo ya. Ahí está. Este es un cuadro que busca resumir varios aspectos, centrándonos en las diversas cambios impositivos que tuvieron lugar durante el gobierno de Macri. Yo asumió diciendo que iba a eliminar el impuesto a las ganancias cuarta categoría, y no fue lo que hizo. Lo que hizo fue una serie de modificaciones o de reformas que en general tendieron, no puedo decir, a resignar recaudación, ¿no?, con lo cual después iba perfecto su intención también de recortar gasto público, ¿no? Recortaba primero ingresos, y también hacer un esquema más regresivo. La cuestión de recortar recursos se vio en los derechos de exportación, las retenciones, se vio en el impuesto a los bienes personales, se vio en el impuesto a las ganancias en general, como contaba recién Pablo, se vio también en una rebaja de aportes patronales, ¿no? Y si uno mira un indicador de los que podrían analizarse para evaluar la progresividad de la estructura tributaria, lo que puede verse en la composición es que tendieron a perder participación impuestos que son más progresivos, y a su vez a ganar peso otros más regresivos como el IVA, ¿no? Eso se ve en este gráfico. En la barra celeste es 2015 y la roja es 2019, a fines del gobierno de Macri. Y esto es el peso que tiene cada uno de estos impuestos en la recaudación total. Entonces, ganancias, tuvo un descenso importante, vinculado a esto de la modificación en sociedades, sobre todo. Ahí no está dado por la parte de los trabajadores, mientras que el IVA tuvo un aumento, ¿no? También hay el descenso en bienes personales, que se ve que es una parte muy menor de la recaudación total, pero también que perdió mucho de esa participación.
También caen aportes patronales, aportes personales y contribuciones patronales, ¿sí? Son todos impuestos que podríamos considerar más progresivos, los que perdieron participación, y el IVA, que es impuesto regresivo, por el contrario se incrementó, ¿no? Lo que tiene que ver con los derechos de exportación ahí tiene que ver no solo con las alícuotas, sino también con el aumento que hubo de exportaciones e importaciones, ¿no? Este es un cuadro que está, o un dato que está influenciado tanto por lo que pasa con las alícuotas, como con las variables sobre las cuales se aplican esas alícuotas, así que la lectura no es tan lineal, pero entiendo que es un buen resumen de esto que decía al inicio. Pérdida de capacidad recaudadora, resignación de recursos y a su vez una estructura más regresiva. Es lo que hace al impuesto a las ganancias, para la cuarta categoría, ¿no? Hay una cuestión que siempre aparece en la discusión y que estaba muy en el candelero en los últimos años del gobierno de Cristina, que es el del mínimo no imponible, ¿no? Respecto de este impuesto que se cobra sobre los ingresos de los asalariados, de más altos ingresos, uno podría decir que cuánto se va a recaudar y cuánto va a afectar los salarios depende por lo menos de tres cuestiones. Una es el mínimo no imponible, que es a partir de qué nivel se empieza a pagar. Lo otro son las deducciones especiales que existen, por ejemplo, por hijos, ¿sí? Pero también ahí existen otras. Y luego son las escalas que suponen distintas alícuotas, ¿no? Que van del 5, ahí estoy diciendo de memoria y no quiero pifiarla, pero del 5 al 30%. El énfasis en la discusión pública estaba muy concentrado en el mínimo no imponible y de hecho incluso la modificación que se hizo en el año 2013 también puso el acento ahí, ¿no? Como que lo otro era más difícil de modificar, porque requería no solo decisiones del Poder Ejecutivo, sino también pasar por el Congreso. Entonces, en este cuadro, lo que se ve es en qué nivel estuvo en cada momento ese mínimo no imponible. Y está visto ese nivel, no en términos de pesos, porque esos pesos van cambiando su poder adquisitivo real de acuerdo a la inflación, sino en cantidades de canastas de pobreza para un hogar tipo. Entonces, en la primera columna se ve cómo es ese mínimo no imponible, en este caso para una persona casada con 2 hijos. En la segunda columna, cuál era en ese mismo año la canasta básica total para un hogar con 2 niños o niñas, y la relación, ¿no? O sea, el mínimo imponible en términos de canasta. Ahí puede verse como en el año 2011, entonces, este mínimo imponible de casi 8.000 pesos equivalía a 2 canastas y media de pobreza, ¿no? O sea que empezaba a tributar en una familia donde hubiera un solo proveedor y con 2 niños o niñas, a partir de ingresos equivalentes a 2 canastas de pobreza y media y un poquito más. Esto fue disminuyendo, porque en realidad lo que tendía a pasar era que el mínimo imponible se iba desactualizando frente a la inflación. De hecho, acá entre 2011 y 2012 ni siquiera cambió en términos nominales. Y fue disminuyendo. En el año 2013 acá hubo un cambio importante, que no se ve reflejado del todo acá porque fue hacia fin de año, pero que tuvo que ver con decir que no iban a pagar impuesto a las ganancias a aquellos trabajadores que tuvieran salarios inferiores a 15.000 pesos, sin importar si eran casados, solteros, con o sin hijos, y que esos 15.000 pesos los hubieran ganado en un determinado momento que era de los primeros meses del 2013, que quedaba fijo en el tiempo, ¿no? Como que la cantidad que pagaban se determinaba en ese momento y no cambiaba hacia el futuro. O sea, si esa misma persona luego, por ejemplo, pasaba a tener un salario muchísimo más alto en términos reales y antes no pagaba, no iba a pagar, y podía pasar también lo contrario. Quedaba como fijo el grupo de trabajadores que iba a tributar.
Ese mínimo imponible de 15.000 pesos luego quedó, y entonces eso que al principio implicó que muchos trabajadores y trabajadoras dejaran de tributar el impuesto, luego como quedó fijo, volvieron a ser incorporados. Como decía, Macri vino con esta idea de eliminar el impuesto, luego no lo hizo, y de hecho el mínimo imponible, en términos reales, o como se ve acá en términos de canasta de pobreza, terminó volviendo a incrementarse, ¿no? Cuando se incrementa el mínimo imponible, vuelven a entrar trabajadores, perdón, al inicio, hay que compararlo con 2019, que es cuando está bien bajo. Lo que hizo fue poner un nuevo mínimo imponible, pero a su vez, en lugar de que fuera actualizado por decisiones del Poder Ejecutivo, en los momentos que fuera decidido por el Poder Ejecutivo, lo ató a un indicador que es el RIPTE, que es el que sigue las variaciones de los salarios registrados y estables. Entonces, adaptar el mínimo imponible a los salarios en un gobierno durante el cual los salarios lo que hicieron fue perder el poder adquisitivo, ese mínimo imponible terminó quedando también desactualizado. O sea, así como perdieron los salarios, también el mínimo imponible fue bajando en términos relativos, y eso hizo que a fines de 2019, eso es lo que estaba acá marcado, terminara siendo mucho más bajo que al inicio, por esa variable elegida para la actualización. En el 2020 la situación era parecida, y esta en 2021 no es la que hubiera sido, lo que aparecía con información de presupuesto, pero esto ya no vale porque existió la modificación. Este otro gráfico que tengo va a mostrar, me parece un poco más claro, cuál es el efecto de los cambios que fueron teniendo lugar en este mínimo imponible. Las líneas rojas son el mínimo imponible, el porcentaje de trabajadores asalariados registrados que está obligado a pagar impuesto a las ganancias. Este porcentaje va cambiando según se actualice o no, o cómo quede ese mínimo imponible de acuerdo a los salarios. Y las líneas azules son el mismo porcentaje, pero respecto del total de ocupados. Entonces, ¿qué se puede resaltar acá? Hasta el año 2011, del total de trabajadores asalariados registrados, entre el 8 y el 11% eran los que tributaban impuesto a las ganancias, y eso sobre el total de ocupados es un porcentaje mucho menor, que fue en ese momento entre el 3 y el 6%. ¿Sí? Es decir, efectivamente es, comparado con la totalidad de los asalariados, un porcentaje relativamente reducido. También puede verse acá como entre 2007 y 2011 fue teniendo una tendencia creciente, y como terminó quedando bastante más alto en 2012 y en 2013, y esto fue lo que cambió con esta modificación que mencionaba yo hace un rato del año 2013. O sea, en torno acá a un nivel que efectivamente había subido y alcanzado a mucho más asalariados que en los años previos. Existieron reclamos importantes, y lo que terminó haciéndose es implementar un proyecto que en ese momento vino de la FIP, de poner ese nivel de 15.000 pesos fijo, en la cantidad de trabajadores fija en un determinado momento, y quienes tuvieran salarios por debajo de eso no iban a pagar, independientemente de cargas de familia. Eso hizo, por eso aparecen acá dos valores para 2013, hizo descender rápidamente la cantidad de trabajadores alcanzados a 10% de los registrados, 5% del total de ocupados. Desde ese momento volvió a crecer levemente, y acá se ve el primer aumento que tuvo lugar a inicios del gobierno de Macri, cuando más trabajadores quedaron alcanzados por el impuesto a las ganancias, con la primera reforma que hizo, y cómo después fue el efecto que tuvo que ver con la actualización de ese mínimo imponible por un coeficiente, que eran los salarios, y como esos salarios iban perdiendo en términos de poder adquisitivo, ese mínimo imponible iba siendo cada vez menor también en términos de poder adquisitivo. Entonces, continúa aumentando la cantidad de trabajadores que debían tributar, de modo que en 2019 estaban en
23% del total de los asalariados registrados y 11% sobre el total de ocupados, ¿no? Y esto, de nuevo, la situación de 2020 es la que aparece acá, que aumentó levemente. La de 2021 ya es otra historia porque hubo un cambio. Lo que se planteó con la modificación propuesta este año es volver a reducir significativamente estos niveles prácticamente a la mitad. O sea, que la proporción de quienes tributan respecto al total de asalariados y de ocupados se caiga a la mitad. Me parece que de este gráfico, que toma un plazo largo, una cuestión por ahí relevante a tener en cuenta es cómo en general se habla del peso que tiene el impuesto a las ganancias sobre los asalariados registrados, pero cuando se mira sobre el total de ocupados obviamente es mucho menor, ¿no? Por la elevada informalidad que existe en el mercado laboral argentino, donde los asalariados registrados son aproximadamente la mitad del total. Y también hay una porción significativa tanto de asalariados no registrados como de trabajadores independientes. Bueno, ¿en qué consistieron entonces? Bueno, perdón. Voy a dejar de compartir un ratito, así me acomodo en el orden de los temas. Esta modificación que se hace con este proyecto de ley, bueno, que ya es ley, tiene cierta similitud con la que hizo en su momento la AFIP, o la iniciativa de AFIP en 2013, en el sentido de que volvió a poner un nivel que es el mismo para todos los trabajadores y trabajadoras, independientemente de si son solteros o si tienen un cónyuge sin ingresos, si tienen hijos o no tienen hijos. Lo fijó en 150.000 pesos y supuso un salto bastante importante respecto de los niveles previos, que, como decía, implicarían reducir prácticamente a la mitad del peso de quienes deben tributar este impuesto. Esos 150.000 pesos son brutos, ¿no? Y son equivalentes a 124.500 en términos netos. También se cambió el piso para quienes son jubilados, que también pagan este impuesto, y ahí tiene una relación con el haber mínimo, que antes de esta modificación eran 6 veces y se pasó a 8 veces. Entonces, la modificación principal tuvo que ver con este nivel de mínimo no imponible y con disminuir drásticamente la cantidad de trabajadores alcanzados. No hubo cambios en otras deducciones, ¿no? Ni actualizaciones de otras deducciones, ni de escalas, que podrían apuntar, como siempre está pendiente, a dotar de más progresividad al impuesto. Y además, a las deducciones que pueden hacerse del impuesto, que como decía antes, no solo está la cuestión de la deducción por hijo o por cónyuge, sino también hay deducciones por servicio doméstico, por servicios de salud, por ejemplo, entre las más habituales. A esas deducciones les pasaba lo mismo que al mínimo imponible, que se actualizan por RIPTE, entonces también en cierta medida quedan desactualizadas. ¿Qué pasa con quienes tienen salarios que están por arriba de 150.000? ¿No? En principio, quienes están por arriba de 150.000 en términos brutos, lo que tienen que hacer es tributar de acuerdo a el mínimo no imponible ya definido previamente, ¿no? Como que esta introducción de los 150.000 pesos no es una modificación en la misma lógica que tiene el impuesto a las ganancias, sino como que pone ahí un corte para que no tributen, pero quienes sí empiezan a pagar, se calcula el impuesto respecto del mínimo imponible antes de la modificación del impuesto, ¿no? Entonces esto puede implicar que quienes sí empiecen a pagar como un monto relativamente elevado respecto de quienes tienen unos pocos ingresos menos,
¿no? Como que hay un salto ahí, se dan saltos que tienen que ver con la lógica que tuvo esta modificación. Lo que definió la ley, sabiendo que estos saltos ocurrirían, es que para quienes tengan salarios entre 150.000 y 173.000 brutos, debía el Poder Ejecutivo hacer adecuaciones necesarias en la reglamentación para tratar de evitar que estos saltos en la escala sean significativos, como morigerarlos mediante deducciones especiales. Y ahora hace pocos días salió la reglamentación y se volvió a patear, digamos, el tema, porque quedó en cabeza de la AFIP el terminar de definir esa cuestión de cuánto es lo que finalmente deben tributar, y estar entre 150.000 y 173.000 brutos. Esos saltos, en la escala no es que van a dejar de producirse, sino si se corrigen para ese tramo, se van a producir después de los 173.000, pero bueno, en todo caso estarán afectando ya a trabajadores y trabajadoras de ingresos sustantivamente elevados. En la discusión que se dio de este proyecto de ley en el Congreso, terminaron agregándose algunos otros conceptos que no tributan el impuesto a las ganancias. Uno importante es el aguinaldo, ¿no? Pero el aguinaldo solo para quienes tienen menos de los 150.000 brutos, ¿no? No se computa ese aguinaldo para llegar a ese piso. También los bonos por productividad, por fallo de caja, o similares, con un determinado tope, ¿no? Pero como que se deducen, quedan eximidos de pagar impuestos. Y en la reglamentación, que como decía apareció recientemente, lo que se buscó es que, bueno, estos conceptos que en la ley aparecían muy generales, quedara más explicitado a qué se refería, ¿no? Que es un pago por productividad, cuáles están aceptados y cuáles no, ¿no? Qué características tienen que tener esos pagos para poder ser eximidos. También quedaron excluidos de la base del cálculo del impuesto viáticos, reintegros por guarderías y gastos educativos. Decía, de nuevo, todo esto aparece con ciertas especificaciones en la reglamentación que buscan bueno, achicar un poco esta ventana que parecía como muy, muy general. Por ejemplo, respecto a los gastos educativos, son aquellos que los empleadores pagan por este concepto, ¿no? Y otra modificación que se realizó tuvo que ver con la deducción por cónyuge, que en la ley solo estaban habilitados a hacer deducciones las personas que estuvieran casadas, y se agregó una frase que permitía también agregar a parejas no casadas. En la reglamentación se dispuso que tienen que presentar certificado de convivencia, ¿no? No es como que es, de nuevo, restringirlo a una relación formalizada, de algún modo, mediante, bueno, y especificar qué documentación sirve para acreditarlo. Son modificaciones que tienen lugar desde el 1 de enero, a pesar de que el proyecto fue sancionado en abril, que se reglamentó a fines de mayo, y que todavía queda que la AFIP termina de hacer algunas adecuaciones. Y entonces, entre enero y abril, se vinieron haciendo deducciones en relación con este impuesto sobre los salarios, en función del esquema que estaba previo a la vigencia de la modificación, por la cual lo que tiene que hacerse es una devolución, ¿no? Esa devolución no puede hacerse hasta tanto no esté totalmente clara la forma final que va a tomar este impuesto, y entonces eso va como atrasándose en función de que apareciera la reglamentación, que como mencioné recién estuvo a fines del mes pasado, y ahora que todavía faltan algunas últimas modificaciones. Entonces, las devoluciones se van a hacer en los próximos meses, y entiendo además que van a ser en cuotas, ¿no? Va a implicar una devolución sobre los salarios.
Bueno, y una cosa que se las muestro, aunque me había quedado un poco colgada de antes, tiene que ver con cuestiones más, en principio, de forma respecto de cómo son los proyectos tributarios, pero que tiene algún efecto real, ¿no? Y que suelen después aparecer como puntos conflictivos también. Uno que entiendo que menciona es esto de que se puso el piso de 150.000, pero eso no implicó modificar el mínimo imponible, que sigue existiendo y estando más abajo, y entonces quienes empiezan a tributar por encima de 150 pueden hacer como saltos en la cantidad a tributar un poco abruptos, que va a ser morigerado, se supone, hasta las 173.000 pesos. Lo otro tiene que ver con que este piso de 150.000 pesos no distingue entre niveles de lo que se llama cargas de familia, y entonces es una modificación que termina siendo, digamos, más beneficiosa, o termina teniendo un impacto más alto para personas solteras que casadas, ¿no? Acá vale aclarar que se habla de solteros y de casados, pero que en realidad a los fines de impuesto a las ganancias solo se hace esa deducción por cónyuge cuando ese cónyuge no tiene ingresos, ¿no? Estamos hablando de cuando hay uno solo de los cónyuges que es el que tiene ingresos. Y se suele hablar de cuánto tiene que pagar una persona soltera o una persona casada con dos hijes, pero simplemente por tomar dos situaciones representativas, pero en definitiva los montos dependen de la cantidad de hijos, no son únicos, y además de otras deducciones que pueden hacerse, como las que mencioné antes, de servicio doméstico, sistemas de salud y demás. Bueno, lo que busca mostrar este cuadro es como para las personas solteras el cambio implicó dejar de pagar bastante más que para las casadas, ¿sí? Por ejemplo, para los 149.000 pesos de salario bruto, que es el ejemplo que aparece por acá, alguien soltero tenía que pagar 8.700 pesos casi, y deja de pagarlo, y alguien casado con dos hijos, 2.959, y deja de pagarlo. Lo que deja de pagar la persona soltera es bastante mayor que lo que deja de pagar quien está casada. Algo parecido pasa para otros niveles, ¿no? En los 160.000 aparece alguna indefinición acá, porque se sabe que va a tener que pagar impuesto, pero no cuánto. Y entonces, lo que quería mostrar para finalizar era cómo afecta esta modificación específicamente a los salarios de los docentes universitarios, ¿no? O sea, a qué categorías de quienes son universitarios estaban afectadas por el impuesto a las ganancias antes y después de la modificación. Antes de la modificación, o sea, hasta el año pasado, quienes quedaban alcanzados por el impuesto a la ganancia, yo ahora lo voy a mostrar en la grilla salarial, pero básicamente son algunos cargos de dedicación exclusiva, los rectores, directores, vicerrectores, algunos otros cargos de los colegios universitarios, que eran los que estaban por arriba de 90.132 en caso de los casados con dos hijos, o 119.233 en caso de, perdón, lo dije al revés, los 90.000 para las personas solteras y 119.000 para casados con dos hijas. Con la modificación, y al poner ese piso en los 150.000, es un aumento importante respecto de los 90.000 o los 119.000, y la mayor parte de los docentes universitarios deja de pagar impuestos. Quienes siguen alcanzados por el tributo son los profesores titulares con dedicación exclusiva, que tengan 17 años de antigüedad o más, ¿no? Es cierto que en el caso de quienes tienen estos cargos, en general la antigüedad es elevada, ¿no? Lo mismo para los asociados, pero con 22 años de antigüedad,
algunos cargos dentro de colegios universitarios. Y aún para quienes tengan que pagar, hay una reducción del monto que se tributa, ¿no? Esa reducción en el monto que se tributa, en definitiva, puede leerse como un aumento de salarios respecto a lo que hubiera sido si no hubiera existido esta modificación en la ley. Voy a mostrar primero cómo es esto de quienes pagaban antes, pagan ahora. Voy mostrando las grillas de a poquito, ¿no? Pero estas las deben tener vista porque es la misma que aparece en las actas paritarias de ustedes. Los colores, los amarillitos o naranjitas son cargos que debían pagar el impuesto antes, según como fuera su situación familiar, ¿no? O sea, por ahí pagaban si eran solteros, pero no siendo casados, ¿no? O por ahí pagaban si no tenían hijos, pero sí, no pagaban si tenían hijos, pero sí si no los tenían. Entonces, son cargos que podían estar alcanzados o no, ¿sí? Digamos, los titulares con menor antigüedad, lo mismo para asociados, adjuntos. Los que pagaban en cualquier caso, porque tenían un nivel de impuestos que quedaba por encima del valor incluso para personas casadas con 2 hijos, son los que están acá como en rosita, ¿sí? Y los que van a pagar a partir de la modificación del impuesto a las ganancias solo son los que quedan con un recuadro en rojo, o sea, titulares con 17 años y más, los que decía antes, o asociados con 22 años y más. Dedicación semi y simple no tributaban antes y tampoco ahora, pero también es cierto que son dedicaciones que implican una jornada laboral inferior a la plena, ¿no? Después si acumulan varios cargos se empiezan a aparecer a los exclusivos. En el caso de los que son de colegios universitarios, los colores son los mismos. Quienes van a tributar a partir de ahora que estuvo la modificación son rector y vicerrector, en caso de antigüedades superiores a 12 o 15 años respectivamente, y quienes estaban alcanzados antes son los que están sombreados en los 2 colores, como expliqué anteriormente. Y finalmente, estos son el resto de los cargos de colegios, ahora no queda ninguno alcanzado, ¿no? Antes solo con antigüedades superiores a 20 años y dependiendo de la situación familiar, ahora en ningún caso. La otra cuestión es entonces que para quienes dejan de pagar, yo decía, puede considerarse que esta modificación en el impuesto a las ganancias en definitiva implicó un aumento en su salario de bolsillo, ¿no? Un aumento que va a tener un efecto por dejar de tributar, y además el efecto de la devolución de lo que sí se pagó entre enero y abril, por lo que mencionaba antes, y que se postergó en el tiempo, ¿no? Este es un ejercicio para cuantificar un poco cuánto es ese aumento salarial. Hay una serie de cargos, y la antigüedad que se tomó acá son 10 años, ¿no? Es cierto que este cálculo hoy no lo podríamos realizar todavía para los que quedan dentro de esa franja de 150 a 173.000 brutos, ¿no? Entonces están por debajo. Pongo el ejemplo de aquel que más se reduce al impuesto, ahí sería, o que más aumento de salario de bolsillo tiene, que es el del titular con dedicación exclusiva. El salario en marzo era 126.102 pesos. Acá esto es un ejercicio hecho sobre un momento del tiempo, ¿no? Porque obviamente estos salarios van teniendo aumento de acuerdo con la paritaria, pero bueno, fijándonos en ese punto del tiempo, que fue cuando hicimos el trabajo. 126.102 pesos de bruto, 102.000 de neto. El impuesto a las ganancias podía ir dentro de este rango, ¿no? Para una persona casada con 2 hijos, 172 pesos, y para una persona soltera sin hijos, 3.744.
Este es el salario que le quedaba entonces después de ganancias, el salario neto, o sea, los 102.000 descontándoles esto. Y como ahora deja de pagar, eso implica que en su salario neto va a tener un aumento que, en el caso en el que más aumenta, que es de personas solteras, de 3,8%. En casos de profesores asociados es 1,8%, con las mismas características. Adjunto es, bueno, muy poquito porque también era poco por lo que pagaba de ganancias, y en estos otros cargos, como no pagaba antes, no paga ahora, no hay modificación. Esto, más allá de poner algunos ejemplos, y que esos ejemplos además vayan quedando desactualizados en la medida en que los salarios van incrementándose, da cuenta de este efecto que sobre los trabajadores y trabajadoras universitarias va a implicar, cuando termine de ponerse en práctica esta ley, un cierto alivio marginal en el bolsillo en función de esta modificación impositiva. Muy importante en un contexto donde los salarios vienen perdiendo en términos reales, y donde incluso las que parecían las mejores paritarias van quedando un poco se va viendo que son insuficientes frente a una inflación que se aceleró y que no se está deteniendo, y que es el problema, en definitiva, principal de lo que hace a los salarios. Esto es una modificación bueno, de menor cuantía y que afecta a los trabajadores de más salario. Por ahora, hasta ahí, no sé si después habrá preguntas. Bueno, gracias a Pablo y a Mariana. Como siempre, los informes que nos traen los compañeros, las compañeras de Cifra son muy exhaustivos, con muchos datos para analizar con más detenimiento y seguir pensando. Por eso vamos a enviar la grabación de esta charla y el PPT, la presentación que preparó Mariana, a quienes se inscribieron, para que la puedan seguir estudiando. Y bueno, ellos abordaron como dos grandes temas, uno cada uno. Pablo por ahí un poco más ligado a la cuestión de las ganancias de las empresas, disculpen, y Mariana más a la cuestión individual de cómo nos afecta esta modificación en el impuesto a las ganancias, y especialmente a los docentes y las docentes universitarios, aquellos que tributaban ganancias, ¿no? Sabemos que en la universidad los salarios son muy dispares. Y bueno, la idea ahora es generar un momento de intervenciones de consultas, y ahí está Tato pidiendo la palabra. Tato. Hola, buenas tardes compañeros, compañeras. En primer lugar, bueno, felicitar a LIEC por la actividad, que es muy, muy importante y muy interesante, y lógicamente a Pablo y a Mariana por las clarísimas intervenciones que han tenido. Y bueno, y tal vez por el rol en el que trato de aportar en la federación, el rol tal vez respecto de ganancia cuarta categoría, es el que más me preocupa. Preocupa básicamente el tema cuantificación, ¿no? Es decir, bueno, porque después los compañeros y las compañeras te dicen, bueno, ¿y cuánto me toca esto, lo otro? Bueno, compañeros y la compañera que hay de los gremios saben a qué me refiero. Y quería preguntar a Mariana, que hizo la exposición, también nuevamente felicitándola por la claridad, y algunos gráficos fueron categóricos, es si está en la página de Cifra o en algún lugar los valores, las cuantificaciones, por ejemplo, de los diferentes ítems que entran, ¿no? Porque creí entender que no se han modificado básicamente esa tablita con las ganancias netas imponibles, ¿no es cierto? Esa que empezaba con 47.000 y no tenía suma fija, y se le ponía
5% respecto de eso, o la tablita esa, ¿no es cierto? Eso por un lado, si está disponible esa tablita para hacer las cuentas, y reafirmar entonces lo que ha dicho, si es así, que no se ha tocado el tema de los valores de mínimo no imponible, el mínimo no imponible en términos de anualizado, ¿no? Que hasta ahora eran 123.861,17, o las deducciones por cónyuge, y si eso no se ha modificado, entonces ha quedado solamente la deducción especial, la que se debe haber modificado, ¿no? Que hasta el último dato que tenía, la última modificación era anual, ¿no? Anual 594.533. ¿Están esos valores disponibles? Porque yo estaba buscándolo hace rato para poder cuantificar un poquitito las cosas. Gracias, y felicitaciones nuevamente. Bueno, no sé si quieren que vayamos respondiendo una, supongo que sí, igual esta fue muy puntual. Aprovecho para aclarar algo que no hice al inicio, que es que yo expuse algunos resultados de un trabajo que en realidad no fue propio, sino de otros compañeros y compañeras del CIFRA, de Mariano Barrera y de Cecilia Garriga. Bueno, me tocó exponerlo a mí, pero hay parte del trabajo que es, la primera parte sobre todo, que es de ellos. Nosotros no tenemos publicado en la página de Cifra lo que vos decís, y de hecho este trabajo que yo presenté lo hicimos y tampoco quedó publicado. Sí, les vamos a pasar el PPT. No lo publicamos en su momento y un poco pasó el momento. Y la verdad es que el proyecto yo decía que tiene alguna similitud, no es lo mismo, ¿no? Pero con la modificación que se hizo en el 2013, que tiene esta ventaja como de ser claro en la comunicación respecto de este nivel para abajo nadie paga, y ese nivel ponerlo un poco alto, y entonces excluir a muchos del impuesto, pero que en realidad, bueno, mantiene algunos problemas propios del impuesto. Por ejemplo, el hecho de que se hubieran atado tanto los mínimos imponibles como las deducciones al RIPTE, y que se viera que en un contexto de pérdida de salarios, simultáneamente los trabajadores pagaban más y no menos impuestos a las ganancias, ¿no? En términos reales. Por esto de que los conceptos se actualizaban por unos salarios que iban perdiendo frente a la inflación. Eso podría haber sido una oportunidad para atarlo a otra variable, como la inflación, ¿no? O no sé, o el nivel de canastas de pobreza, y no se modificó. Lo mismo, cierta cuestión que parece como poco equitativa entre personas con más y menos familia a cargo, porque el 150.000 es lo mismo para todos. De todos modos, respecto a lo que vos decías, de la tablita, si después me pasás un mail, te la puedo pasar, ¿sí? Si la tienen los compañeros, te la paso. No hay pedidos en el chat, así que si alguien quiere abrir el micrófono, sí, Yamile. Sí, yo tengo una... bueno, una consideración, y capaz que es una pregunta, pero no sé si me la van a poder contestar. Arrancando de la exposición de Pablo, bueno, primero gracias a los dos. Que me parece que, digo, más allá de los pormenores, que una de las cosas que es muy fuerte, digo, ahora yendo a lo de Pablo, es la cuestión de la concentración. Digamos que lo que aparece, digamos, detrás de, bueno, quiénes son los que, no sé, pagan aporte a las grandes fortunas, quiénes hubieran pagado, si hubiera sido así, si hubiera sido así, pero digamos que lo que está muy claramente por detrás es eso. No, y entonces estaba pensando, bueno, nosotros siempre decimos hay que, bueno, claramente, digamos, el esquema tributario y avanzar en un esquema tributario de carácter progresivo, o fuertemente más progresivo que el que tenemos. Bueno, Mariana también dejaba en claro ahí la cuestión de
del lugar que ocupan, digamos, las distintas líneas impositivas en relación a la recaudación, digamos que avanzar en ese sentido es una de las cuestiones importantes para pensar en la redistribución del ingreso en nuestro país, no solamente en el financiamiento, digamos, en el financiamiento del Estado, de la política pública y demás, pero también, digamos, la propia concentración económica se vuelve un obstáculo importante a la hora de pensar esto en una clave política, porque también, digamos, nosotros pensamos hacia dónde creemos que deberíamos avanzar, pero justamente, creo que más allá de las discusiones, incluso dentro del propio espacio del Frente de Todos, digamos, ver, digamos, lo que costó incluso lograr el aporte extraordinario a las grandes fortunas, incluso en la versión que se consiguió, también da cuenta de con qué sectores, con qué estamos confrontando cuando pensamos en avanzar en ese sentido, ¿no? Entonces, lo que podría ser una especie de pregunta es, es la cuestión de, además de avanzar en un esquema, digamos, en la reforma tributaria, ¿qué otras claves de política económica podrían ser relevantes a la hora de pensar cómo modificamos también la matriz de la concentración? ¿Se entiende hacia dónde voy? Y en el caso de Mariana, lo que digo, pensando un poco también en esto de qué es lo que aparece por atrás, Mariana cuando arrancamos mirando lo del impuesto a las ganancias, cuarta categoría, y la explicación de Mariana que hemos suscrito, además, a lo largo de todos estos años en los que se viene discutiendo, si ganancia sí, si ganancia, salario no es ganancia, y todo lo demás, ¿qué hacemos con el impuesto a las ganancias? Que nosotros de CONADU siempre sostuvimos también, que es un impuesto conceptualmente progresivo, pero sí es cierto que se inscribe sobre, que se inscribe sobre una realidad de clase trabajadora con un extremo grado de diferenciación interna, ¿no? Y que también esa es como una de las cuestiones, digamos, que se revelan estructurales, digamos, donde también hay que pensar en cuáles son los lineamientos de política para avanzar en ese sentido, ¿no? Que digamos que tengamos también una condición tan diferenciada que, digamos, nosotros no hemos perdido de vista desde CONADU que, digamos, el impuesto a las ganancias recurrentemente generaba un problema, pero que es un problema que afecta a un sector de los asalariados, y que incluso dentro del sector universitario, si pensamos, digamos, en quienes trabajan exclusivamente en la universidad, sea porque componen, digamos, un ingreso a través de la suma de dedicaciones, incluso mirando cómo estaba el panorama antes del último cambio que graficaba Mariana, tampoco es la mayoría de la docencia universitaria, ¿no? Entonces es un problema, pero digamos es un problema que tiene una dimensión que es relativa a la situación general de la clase trabajadora e incluso de la propia docencia universitaria, ¿no? Lo digo para pensar qué otras cosas más tenemos que discutir junto con la cuestión tributaria. Yamile toca los temas más profundos, ¿no? Tanto la concentración de empresas como la concentración de ingresos en la clase trabajadora, creo que es real, ¿no? Esta es una discusión que recuerda, ¿no? Fines del kirchnerismo planteábamos que no era el problema más significativo, que había que poner como consigna de la CTA en un escenario de, en el que todavía la pobreza estructural en Argentina es grande, y en el que el 10% de la clase trabajadora se veía alcanzada por el impuesto. Yo creo que, fíjense, este proyecto viene de masa, no viene del sector más progresista del espacio. Y tiende a favorecer a
por parte de su base social, que es la clase, un sector de altos ingresos de la clase trabajadora. Altos ingresos es relativo, obviamente, ¿no? Pero estamos hablando de Argentina. Y en Argentina hoy es un sector de altos ingresos que se ha venido empobreciendo al calor de las crisis. Entonces, bueno, es una discusión bien compleja. Yo creo que no era la prioridad. ¿Sí? Cuando se propuso esto no me pareció para nada mal, pero sinceramente en un escenario como el que estamos viviendo, creo que no era la prioridad que el Estado haga un esfuerzo fiscal para favorecer a sectores que tienen laburo y que están en mejores condiciones, sino todo lo contrario. Digo, tenemos, hoy lo discutíamos en una reunión de CTA con Mariana, Yamil, la pandemia ya nos dejó 1 millón de puestos de trabajo menos que se acumulan con los de Macri, y hay para atender a un sector eh, que está con hambre, digamos, ¿no? Y las prioridades son otras. Pero bueno, esto está y obviamente es parte, ¿no?, de las discusiones. Yo entiendo lo que dijo Tato, digo, todos buscamos sacar algo más y obviamente que el problema principal, como decía Yamil, está en la crema de la crema, que son las empresas y no somos los trabajadores. Esa discusión obviamente, digo, no la dejo de lado, pero sí me parece importante decirlo que en el medio de una pandemia sanitaria era mucho más importante hacer un esfuerzo fiscal más abajo. Y que en todo caso el gobierno, si hace esto, también tiene que hacer un esfuerzo fiscal mucho más abajo y que deberíamos presionar por eso. Bueno, y Yamil le plantea el tema de la concentración. Bueno, lo que estamos viviendo en este momento en Argentina es un aumento de la concentración. Argentina vivió 2 episodios fuertes de concentración económica en el último periodo de su historia, que tienen que ver no con justamente lo que hablaba antes, no con que las empresas están invirtiendo mucho y se hacen grandes por invertir mucho, sino que tienen que ver con 2 episodios traumáticos de devaluación y de crisis, 2001, 2002 y 2018 hasta hoy. Tenemos datos hasta 2018, pero no tengo la menor duda que en 2019 aumentó la concentración y yo creo que en el marco de la pandemia sigue aumentando, ya no por efectos de una devaluación, sino... Es decir, las grandes empresas de las crisis sacan tajadas superiores, se apropian parte del ingreso de los trabajadores y se apropian parte del excedente de las empresas más chicas. Y esto efectivamente se ve en los números. Y en el impuesto a la ganancia se veía muy contundentemente en 2018 con el dato que les comenté. Ahí la política económica tiene que actuar con diversos frentes. Para mí, primero, con un diagnóstico de este tipo, que yo no creo que sea el preponderante en el gabinete económico actual. Pero todas las políticas tienen que ir dirigidas en este sentido redistributivo, no solo entre capital y trabajo, sino también en el plano intracapital. Yo creo que algo muy importante, que lo hemos discutido mucho, es además avanzar en la regulación de los grupos económicos. Hoy en día no son contemplados tanto los grupos económicos locales como extranjeros, es decir, las empresas que son propietarias de muchas empresas, de más de 6 empresas para conformar un grupo, y que están diversificadas en forma horizontal, vertical, que forman parte del núcleo de esa concentración económica, no están regulados como tal como unidades económicas, sino que se los considera como sociedades anónimas independientes todas las unidades económicas que forman parte de la toma de decisiones de un grupo. Entonces, el primer paso sería para mí avanzar en una regulación desde el punto de vista jurídico que contemple los grupos económicos como una nueva forma de unidad económica en la Argentina. Esto es
lisa y llanamente, desde el punto de vista jurídico, una revolución equiparable a la de las sociedades anónimas, ¿no? Cuando las SRL pasaron en un momento jurídicamente a constituirse como sociedades anónimas en el marco de, podríamos llamarlo, el capitalismo monopolista, ¿no? de mediados del siglo anterior. Ya desde la década del 80, del siglo pasado, esta forma de propiedad empezó a ser muy, digo que existió siempre, pero empezó a ser muy importante a nivel mundial. Hay muchas experiencias de constituir la figura jurídica del grupo económico en Alemania, en Italia, en América Latina también hay experiencias, y en Argentina todavía no se avanzó en ese sentido. Entonces, primero constituirlas, luego regularlas, y después que en el impuesto a las ganancias sean reconocidas como grupo económico. Yo creo que con una alícuota diferencial y que permita a su vez limitar la evasión y elusión fiscal que tienen estos grupos aprovechando esa dispersión en materia de unidades económicas que tienen. Me refiero a los autopréstamos que se hacen, digo, ¿no? Suelen poner empresas en paraísos fiscales y hacer precios de transferencia, que se les llama cuando se hacen autopréstamos con tasas de interés absurdas o sobre o subfacturación del comercio exterior. Todas estas maniobras que hacen reducir la carga tributaria que pagan en Argentina y aumentarla en aquellas economías donde la carga tributaria es casi nula o muy baja, que es como son los paraísos fiscales, ¿no? Esa es su razón de ser. Me parece que ahí hay una política. De todos modos, creo que esto es más integral, ¿no? Debería haber un fuerte apoyo y una fuerte política dirigida en distintos planos a impulsar, como yo dije antes, la rueda auxiliar de la economía. Así que bueno, tiré una para no esconder, para no hacer como el avestruz que esconde la cabeza ante la pregunta de Yamil. Gracias, Pablo. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario o una pregunta. No, por ahora no. Bueno, les comento que también está participando Federico Montero, que es el secretario de organización de CONADU, que no pudo estar al inicio, pero está desde hace un rato acá también en la charla, que como dijimos al inicio es un ciclo que hoy tiene su primer encuentro y pensamos sostener una vez por mes, coorganizado entre el Instituto de Estudios y Capacitación y la Secretaría de Organización. Fede, si querés hacer un comentario. Bueno, gracias. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Pablo, Mariana, gracias por este espacio. No, enganché la parte final del debate, un poquito antes de la intervención de Yamile, lo que dijo Yamile y Pablo recién. No, simplemente en términos de saludar la iniciativa, me parece muy necesario en este momento por la situación política en la que está el campo popular en la Argentina y la índole de la disputa en la que estamos inmersos, poder tener una caracterización de qué representó concretamente la pandemia en términos de posiciones en la disputa hegemónica. Me parece muy claro en términos de lo que planteaba Pablo recién, en términos de poder reconocer e identificar el proceso de concentración económica que representó la crisis de la pandemia. A nivel global, si uno analiza, esto es así, pero en la Argentina venía precedido ya por un proceso, que es lo que representó el macrismo. Entonces, cuando nosotros, así, digamos, políticamente decimos la herencia macrista más la pandemia, significa esto, y lo tenemos que poder caracterizar en el marco de nuestra acción gremial cotidiana, porque conversábamos la otra vez con los compañeros, ¿no? ¿Cuáles son los alcances de una disputa paritaria, que es sectorial como tal, en el marco de procesos generales que tienen que ver con la dinámica más macro de la disputa económica?
Y si nosotros estamos hoy en una situación donde tenemos que garantizar la continuidad política de este proceso, tenemos que construir un triunfo electoral, es para ir por las cuestiones de fondo. Ahora, para ir por las cuestiones de fondo se necesitan dos cosas. Primero, entenderlas, comprenderlas, construir una conciencia sobre eso, y después construir la capacidad política, la correlación de fuerza que nos permita avanzar sobre eso. Ahora, las dos cosas son importantes. Si nosotros no somos conscientes de cuál es el grado de desarrollo, de cuáles son las desigualdades, nuevas asimetrías que se fueron construyendo en este tiempo, y no somos conscientes de por dónde atacar eso, no existe la posibilidad, el argumento de que hay que pasar a la iniciativa, hay que pasar a la ofensiva, como mera expresión de la correlación de fuerzas. También supone poder tener una cartografía adecuada de cómo se ha transformado esa correlación de fuerzas, de por dónde se puede atacar, para salir de las peleas permanentemente defensivas o sectoriales, como por ejemplo el tema del ingreso del impuesto a las ganancias que se mencionaba recién. No deja de ser un elemento sectorial para una parte de los trabajadores y trabajadoras. Me parece que la profundización de esta discusión es lo que nosotros necesitamos para construir una masa crítica que nos permita, si afianzamos y si avanzamos, saber para dónde hay que avanzar. Y me parece que ese es un poco el esfuerzo que ha planteado el Instituto con este conjunto de charlas, que es complementar la acción gremial nuestra, cotidiana, que es difícil, que tiene sus altibajos, donde a veces nos parece que es imposible, pero hay veces que nos contentamos porque logramos pequeños avances, pero ponerla en una perspectiva más estratégica. Y creo que nosotros podamos, como sindicato, los compañeros y compañeras que participan, tener este marco de discusión, tener esta perspectiva, aún en este contexto tan difícil que nos toca atravesar, forma parte también de nuestra tarea gremial. Y ese es un poco el acierto que creo que tiene la propuesta que hizo el Instituto, de poder tener un espacio para pensar lo estratégico, pero no como un debate abstracto o genérico, sino como parte de una estrategia que tenemos que construir, que obviamente supone salir de los marcos de nuestro espacio sectorial y proyectar la acción de la CONADU en solidaridad con todas las organizaciones del movimiento obrero y del campo popular en la Argentina. Pero alguien tiene que impulsar también esta discusión. Entonces me parece que ahí radica un poco la fortaleza y la potencia de lo que ha sido siempre la propuesta de la Federación, y que la tenemos que recuperar aún en estas condiciones difíciles en las que estamos atravesando. Poder identificar estos nuevos procesos, cómo se han acelerado, cómo han cambiado cualitativamente, no solo cuantitativamente, y qué tipo de respuestas desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista impositivo, desde el punto de vista de la acción política, legislativa, deberíamos impulsar. Creo que es un elemento sin el cual el resto de la acción gremial nuestra sería un voluntarismo ingenuo incluso, porque no hay paritaria que pueda revertir un proceso macro de transformación económica como el que se describía acá. Así que simplemente agradecer a los compañeros y compañeras que propusieron la posibilidad de organizar esta actividad para reponer en nosotros, que quizás estamos en la cotidiana, la perspectiva estratégica. Si perdemos la perspectiva estratégica, perdimos, digamos, ¿no? Entonces me parece que poder tener un espacio donde reconstruir esto, pensarlo con compañeros y compañeras que lo vienen estudiando, que vienen aportando a esa agenda de distintos ámbitos, como los que han convocado hoy las compañeras del Instituto, creo que lo agradecemos todos. Y nada, decir que desde el punto de vista de la Secretaría de Organización nos tomamos muy a conciencia la posibilidad de darle a la dinámica del desarrollo organizativo esta perspectiva estratégica también. Así que de ahí esta asociación entre el Instituto y la Secretaría de Organización para reponer un elemento que es distintivo de la CONADU, que es sumarle a la posibilidad de intervenir en la coyuntura con esta perspectiva estratégica. Así que simplemente eso, celebrar, felicitar a los compañeros por la calidad de la exposición y la claridad de los desafíos estratégicos que han planteado, y ratificar el compromiso que tenemos desde la Secretaría de Organización de seguir impulsando este marco de reflexión política para contribuir a una agenda que va a ser en algún momento pasar un poquito a la ofensiva en el marco de que se estabilicen y podamos avanzar en la correlación de fuerzas. Así que gracias Yamile, gracias Belén también
por haber propuesto y organizado este espacio. Desde la Secretaría de Organización vamos a honrar el compromiso de continuar y profundizar el debate sobre los aspectos estratégicos de la acción gremial que nos hemos planteado para este año. Bueno, gracias Fede, Yamile también por acompañarnos hoy en esta primera charla, obviamente a Pablo y a Mariana por la exposición y a todos quienes se sumaron a participar en este Zoom, el primero. Les vamos a estar mandando los materiales por mail, como dijimos. Esto también va a estar disponible en la página de CONADU, en la del instituto, en el canal de YouTube, y vamos a estar convocándolos seguramente para fin de mes o para inicios del mes próximo a una nueva discusión ya con otros temas. Así que esperamos que estén atentos a los correos y a las redes de CONADU, y bueno, a construir este debate, a fortalecer la perspectiva estratégica de la Federación. Gracias a todos y a todas. Un abrazo, compañeras. Nos vemos, compañeros. Gracias, Pablo. Gracias, Mariana. Nos vemos. Un abrazo, gracias. Gracias, Muy compañeros. bueno, muy Pablo, bueno. Mariana, Helen. Gracias. Wow.